la profesora María Carmen Bello. Ella le gusta que le digan Yuyo, es egresada de esta casa de estudio, pero tiene dos patrias, como ella dice, México y Montevideo. Ella trabaja en México hace muchos años y bueno, se especializó en psicodrama. ¿Por qué la invitación del día de hoy? Porque recuerden que dijimos que íbamos a ver uno de los puntos de este programa es la psicoterapia. O sea, y vamos a ver diferentes tipos. Y acá la profesora nos va a introducir justamente la psicoterapia psicodramática. Voy a hacer una brevísima síntesis de su currículum, muy breve, porque creo que a ella no le gusta y además para ya entrar en materia. Bueno, hizo la licenciatura acá en Uruguay, la maestría de Psicología Clínica en la UNAM, con mención honorífica, es codirectora y fundadora junto con Jaime Winkler de la Escuela Mexicana de Psicodrama y Sociometría, coordinadora académica del Diplomado Internacional en Psicodrama del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Bueno, psicodramatista, directora en Psicodrama y Sociometría, graduada con el grado de profesora supervisora en el Instituto J.L. Moreno de Argentina. Y bueno, colabora con varias universidades e instituciones en México y otros países que no voy a nombrar porque son muchos. Y por último, ha escrito y publicado artículos de psicodrama y varios libros, como por ejemplo Introducción al Psicodrama, Guía para leer a Moreno, otro, Jugando en serio, el psicodrama en la enseñanza y el trabajo en la comunidad, otro, Sociodrama público y simultáneo de América Latina, Escenas de los pueblos, y creo que este es el último, Yuyo, Manual de Cine-Drama para la prevención de las adicciones. Hay otro. Hay otro más, ¿sí? Que se llama Resurgiendo de la crisis y tiene que ver con intervenciones en situaciones post-traumáticas. Bueno, el anterior de cine, bueno, tenemos dos ejemplares y donó Yuyo a la facultad, o sea que lo van a poder, los que así les interesan, les pueden pedir prestado. Uno está en la facultad y otro en el Instituto de Psicología Clínica para consultar. Y bueno, el martes pasado hizo una actividad excelente de psicodrama que fue también videograbada, una entrevista que le hizo Carmen de los Santos. Vi a algunos de ustedes que participaron, ¿están acá? Bueno, participaron ustedes, ahí estás. Hola. Estuvimos compartiendo una instancia realmente enriquecedora. Y bueno, los dejo con Yuyo y quizás ella verá que va a hacer quizás alguna ejemplificación psicodramática. Ahí veo que hay toda una zona bastante libre. Y bueno, ahora te paso el micrófono. Muchas gracias. Gracias. Siempre que ustedes quieran, podemos hacer una pequeña experiencia. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, antes que nada, no me gustan estos micrófonos, tengo una disfonía que se me ha ido hace un poco y entonces siento que no me sale bien mi voz, así que para tener que hacer un esfuerzo o preguntarme qué dije, porque creo que a veces no se me entiende bien, pero bueno, así es. Entonces, antes que nada, son ustedes bastantes, ¿quiénes creen que tienen una idea de lo que es el psicodrama? ¿Nadie? Sí, ok. Una idea. ¿Y quiénes escucharon
ya tenemos un tema. ¿Qué relación tiene el psicodrama con el teatro? Eso. ¿Alguien más así tiene una idea? ¿Cuál sería tu idea así? Muy bien, ya tenemos algo más, tenemos grupo y tenemos dramatización. Bueno, nos acercamos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pudieras decir? Que tuve un acercamiento al psicodrama desde dos ramas bien diferentes del psicodrama, una desde sociología, que me pareció súper interesante. Y también tuve un acercamiento al psicodrama más convencional, ortodoxo, que es el psicodrama de Moreno. Tuve una experiencia de 3 años con el cual participé en varios talleres contigo. Y lo que entendí, sí, con Carmen de los Santos en educación. Claro, muy bien, sí. Y nada, y lo entendí como una herramienta para impulsar o poner un poco para afuera lo que a veces nos cuesta poner en palabras y hacerlo a través de la expresión del cuerpo, el cuerpo espontáneo, el cuerpo en escena. Muy bien, aquí ya tuvimos un acercamiento más que es el cuerpo en escena, poner en acción. Entonces tenemos más elementos ahora. ¿Quién más tiene algo que pudiera decir? ¿Además? Y bueno, fue poco integrante, pero muy sustancioso. Fue bastante sustancioso, sí. Entonces, ¿y quién tiene una curiosidad? Una pregunta sobre el psicodrama como psicoterapia en clínica, porque también es una herramienta de diagnóstico en clínica. La compañera mencionó la sociometría. En un grupo, a través de la sociometría, podemos conocer un grupo del golpe de vista, que es como mucho, yo creo que más elocuente, nos da una idea más clara de cómo es ese grupo, qué pasa con ese grupo, que si empieza cada uno a presentarse, imagínense un grupo como este, empieza alguien, se presenta, luego la compañera, luego otra. Cuando llegamos a la sexta, ya no estamos escuchando, ya no captamos, no nos quedó nada. Entonces, esto, si quieren, lo podemos hacer, ver cómo se puede ver, pues, así como abuelo de pájaro, en un golpe de vista, qué grupo tenemos frente a nosotros, con nosotros. Bueno, entonces tenemos esto que es la posibilidad de hacer un diagnóstico con psicodrama. Un diagnóstico que puede ser grupal o puede ser individual, puede ser de alguien en grupo o puede ser en una situación bipersonal. Entonces yo preguntaba si alguien tenía una curiosidad o una pregunta. A nivel familiar, cuando hay lucha, yo me refiero cuando cuesta dilucidar, cuando no hay algo que de repente hay un miembro de la familia que por algún motivo manifiesta alguna cosa, es posible a través de repente del psicodrama poder
la parte sistémica de la familia, poderlo ver, poderlo afrontar o buscar la mejor resolución para esa situación. Quizás. ¿Escucharon? ¿Se oye? Porque a veces la compañera preguntaba si se puede intervenir en una familia con psicodrama. Y sí, es un grupo, el grupo familiar es finalmente un grupo y se puede intervenir con psicodrama. Mi compañero que mencionó ahora, Rosa, Jaime Winkler, que es mi compañero en la vida y en el psicodrama también, él trabaja con familias y con parejas. En especial le gusta el trabajo con parejas con psicodrama. Entonces sí podemos intervenir y podemos ver en acción qué está pasando en una familia. La compañera decía, si hay alguien dentro de la familia que tiene un problema, ustedes sabrán si han escuchado algo del abordaje sistémico o si lo van a ver aquí a lo largo de las clases, que muchas veces hay lo que se llama un paciente identificado, alguien que la familia lo trae como alguien para tratar. Y a veces el abordaje que es más adecuado es el de trabajar con toda la familia. Entonces, esto nos puede mostrar qué lugar ocupa esta persona dentro de la estructura familiar. En el caso del individuo, de un paciente en particular, ¿cuáles son las características, digamos, que rodean ese psicodrama? Digo, las características me refiero en la entrevista tradicional psicoanalítica, en la cual hay un entrevistado, un entrevistador, se da la transferencia, la transferencia, digo, ¿cuáles son los mecanismos que maneja el psicodrama? ¿Son similares? ¿No son similares? Bueno, pues en una situación individual, Moreno, el creador del psicodrama, no trabajaba con situaciones impersonales, pero hacía lo que se llama psicodrama individual, que es él trabajaba con un equipo que estos acompañantes del coordinador del psicodrama se llaman yo auxiliares. Entonces, en realidad, formaba un pequeño grupo para trabajar con una persona. Cosa que ustedes imaginarán, en Latinoamérica es impracticable. ¿Quién puede pagarle una sesión a 4 personas o a 5? Es imposible, es impracticable. Algunos compañeros míos acá tuvieron esta forma de trabajar, en que de pronto, una vez al mes, por ejemplo, juntaban a aquellos pacientes, clientes de cada uno y los juntaban a todos en un grupo y así trabajaban. Esta forma fue mucho más práctica, digamos, de trabajo, pero finalmente estos pacientes estaban en terapia individual y una vez al mes tenían una jornada prolongada con psicodrama. Esa era la estructura. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de acción? Decía el compañero acá. ¿Cómo se trabaja? Así como en psicoanálisis. ¿Cuál dirían ustedes que es la herramienta principal? Lo que ustedes pudieran llamar la técnica que se utiliza en psicoanálisis, o las técnicas. ¿Cuáles se llaman? ¿Trabajado algo? Asociación libre. Asociación libre, ¿qué más? El relato del paciente. ¿Y qué hace el terapeuta?
El psicoanalista tiene atención flotante y cómo interviene. Señalamiento, a veces, ¿y qué más? Un trabajo guiado, un calentamiento, capaz, y después, bueno. ¿El psicoanalista? No, el psicodramatista. Ah, sí. No, yo preguntaba cuál es la herramienta de intervención principal del psicoanálisis. Fue lo que mencionó el compañero. La interpretación, La interpretación, exactamente. Esta es la herramienta principal. Entonces, si ustedes les preguntaran cuáles son los factores terapéuticos en psicoanálisis, ¿qué dirían? Los factores terapéuticos, aquellos que contribuyen a la cura. En realidad todavía nosotros estamos, o sea, las primeras clases viendo la psicología clínica y bueno, la transferencia, la alianza terapéutica, y vamos a ver las intervenciones posteriormente. Necesitamos, como tú dijiste, introducimos poco antes la psicoterapia en sí, pero todo eso era para después. Pero me parece que saben bastante. Así que yo voy a seguir con lo que ustedes hacen, porque yo creo que sí saben bastante, más de lo que llegaron a ver en clase. Porque además hay muchas experiencias personales de abordaje psicoterapéutico. Muchos están en terapia, ¿no? Esto es muy sabio, yo creo. Los psicólogos somos nuestro propio instrumento de trabajo en general, y cuanto más afinado esté este instrumento, mejor vamos a trabajar. Entonces, toda la vida hacemos algo, ¿no? Con nuestro desarrollo personal. Entonces, ya me repetí. Estamos viendo las intervenciones. A las intervenciones. La interpretación como Entonces, ¿cuál sería, decía yo, el factor terapéutico principal que ustedes pueden detectar en una situación psicoanalítica? Entonces, acá el compañero dijo transferencia contra transferencia, ¿no? Y en psicodrama, ¿cuáles serían entonces estos, preguntaba el compañero, cuáles serían estos mecanismos que llevan, vamos a decir, porque no todo el mundo está de acuerdo en hablar de curación, ¿verdad? Existe esta otra palabrita que de pronto suena como muy esotérica, que es la de sanación. A mucha gente no le gusta porque parece esto de las manos que curan, como que suena a muy New Age. Pero nos referimos en realidad a lo mismo, pero podemos hablar, yo creo, más ampliamente de transformación, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de transformación en psicodrama? Y el principal es la acción, porque la compañera hablaba de dramatización. ¿Y qué es esto? La compañera habló de relato. Entonces, el psicodrama nos muestra, nos agrega al relato algo más que es la acción. Entonces, la diferencia puede estar entre contar algo o que nos cuenten algo y pasar la película. Si
si ustedes piensan en una película, en general vamos a ver muchas más cosas. Algunas que no están presentes en el relato. Porque así es, cuando contamos algo en general, lo contamos, no lo contamos, tenemos una versión tan nuestra de lo que sucede. Cuando hacemos una dramatización, ponemos en escena, ponemos en acción una escena de nuestra vida, por sencilla que sea. Esto nos va a llevar a que aparezcan otras cosas y que además la escena la podamos ver allí en acción desde muy distintos puntos de vista, porque el psicodrama, dentro de sus técnicas principales, cuenta con la inversión de roles. Esto es la posibilidad de ponerse en el rol, tomar el rol de otra persona y poder visualizar la escena desde ese otro lugar. Piensen ustedes un momentito, sin decirlo, nada más que como un pequeño ejercicio personal. Hace mucho frío. De mi tierra recibió un frío tremendo. Entonces, la tos y los estornudos son de todo el día. Entonces, piensen un momentito, hagan como una pequeña reflexión hacia adentro. ¿Se animan a cerrar los ojos un poquito? Cierren los ojos un momentito, nada más para hacer más pronunciada esta reflexión. Cierren sus ojos sintiendo su respiración. A alguna gente le da risa cerrar los ojos, pero en realidad es una manera de relajarse y poder mirar hacia adentro por un momentito, sintiendo su respiración, esa respiración que está siempre con nosotros y que es un vehículo para la relajación. Piensen, observen su respiración sin intentar cambiarla. Y dense cuenta que esta respiración hace que se oxigene todo nuestro cuerpo y todo en su mente y en sus emociones tienda al equilibrio y a estar saludable y protegida en el dense cuenta que esta es una relajación la más simple que existe y que ustedes la pueden hacer en cualquier momento que tengan un momento para descansar, para ustedes mismos, para relajarse, y alcanza con esto, con observar la respiración sin intentar cambiarla. Y dense cuenta también que allí se abre como un pequeño espacio, un espacio de su imaginación con el que siempre se puede trabajar. Y de esto poquito que hablamos ahora, y estábamos hablando de escenas, dense cuenta qué escena espontáneamente surge en su imaginación.
¿Qué será? Algo que pasó hoy o en los días anteriores, algo en lo que a lo mejor no repararon, no pusieron mucha atención, pero que ahora puede estar ahí. Es una escena porque hay una acción que puede ser tan simple como estar en casa pensando frente a la computadora, o tan compleja como estar en medio de un conflicto de varias personas, o tan cotidiana, pero al fin de cuentas emocionante, como un encuentro con alguien que hace mucho que no veíamos. Y dense cuenta de esto. Y esta pequeña escena que surge allí, póngale un nombre cualquiera, como si le pusieran un título a un corto cinematográfico. Y observen a los personajes que están en esta escena. Si están solos, puede ser que estén pensando en algo o que tengan un objeto interactivo con ustedes. Pero si no están solos, hay otros personajes allí. Y hagan este simple ejercicio, sencillo ejercicio, que es: pásense con su respiración a convertirse en este otro personaje, o incluso en un objeto si no hay otro personaje. Y observen desde allí la escena. Y dense cuenta qué ven y qué sentimientos pueden tener en este lugar. Y ahora, con su respiración, vuelvan a su lugar. Vuelvan a ser ustedes y observen la escena, la situación desde allí. Y póngale un segundo nombre ahora a esta situación imaginariamente. Dense cuenta si apareció algún sentimiento en este pequeño ejercicio. Y luego, con una inspiración profunda, al soltar el aire, dejen cerrar el reloj de su imaginación, y con otra inspiración profunda, al soltar el aire,
despacito sus ojos y vuelvan aquí primero con una mirada amplia que abarque todo sin fijar la vista en nada ni en nadie, como acercándonos a todos en este grupo, esta clase, este salón. Y esto se llama psicodrama interno. O sea, es lo mismo que una dramatización. Aquí solo hicimos una breve exploración de una escena con una impresión de roles, pero pudiera ser mucho más amplia. Puede hacerse una dramatización completa dentro de la imaginación. Y decirles que hay personas que a veces no tienen movilidad y no pueden pararse, caminar, cambiar, hacer inversión de roles físicamente. Entonces, esta es una opción. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo de esto? ¿Quieren comentar, por ejemplo, si sí pudieron ver la escena desde otro lugar? ¿Alguien lo pudo hacer? No, miren que no les voy a preguntar más allá de lo que ustedes quieran decir, o sea, nada más saber si lo pudieron hacer. Sí, hay gente que sí lo pudo hacer. ¿Alguien más lo pudo hacer? ¿Vieron distinta la escena desde ese lugar que desde el propio? Sí, es completamente distinto. Y esto nos damos cuenta sobre todo en una discusión. Estamos discutiendo algo y cada uno tiene su posición y cada uno tiene su versión, pero desde el otro lugar las cosas se ven distintas. Entonces, esto para la compañera que preguntaba lo de la familia, que se llama trabajo de encuentro, es usado especialmente en el trabajo con familia. Esto de poder expresar la propia opinión o versión de algo, escuchar la otra versión y luego poder cambiar de lugar y ver algo tan simple que siempre dice Jaime, que es que poder tratar no de estar de acuerdo, pero sí de ser más inteligentes sobre lo que nos pasa. Realmente este aspecto que tú contemplás con este modelo psicodramático realmente me parece muy interesante. Digo, desde otra vertiente es lo que quizás en este psicoanálisis se aborda con el proceso de mentalización, o sea, de ponerse en el lugar del otro, algo tan simple pero que tan difícil le es a muchas personas y muchos conflictos realmente podrían canalizarse de otra manera, así como lo dijo Julio, si uno puede ponerse en el lugar del otro, ¿no? Que no es compartir la misma posición, sino tener otra mirada, y que nosotros lo hablamos mucho desde el punto de vista de la escucha y la otra mirada, desde el punto de vista de cómo se acerca el clínico a lo que ocurre, al hecho clínico, a la situación clínica. Esto es importantísimo. El proceso de mentalización tiene todo un tiempo que se construye en el desarrollo. Bueno, de esto han trabajado mucho Peter Fonagy, no sé si me escucharon hablar, un teórico, teórico clínico que ha trabajado mucho este tema y que realmente es básico para
sea, poder entender y ver si se puede cambiar o no, una forma de ubicarse, una forma de entender la propia realidad psíquica y la del otro. Esto es tan sencillo y dificilísimo. Realmente, nunca lo había pensado, pero el cambio de roles realmente se puede ver desde otra aproximación y esto que nosotros lo vemos desde otra mirada, justamente. Sí. Muy bien. Sí, bueno, hay expresiones, yo no sé, en México se usa mucho una expresión que es ponerse los zapatos del otro. No sé si aquí es igualmente usada. Hace muchos años que no vivo acá y algunas expresiones ya he adoptado más las de mi segundo país. Y sí. No se le ponerse los zapatos del otro, o si no puede haber una solución de otro lugar, solamente la persona o sea, puede verlo desde otra situación representada. Exactamente. Ver la situación desde otro lugar y además vernos a nosotros mismos desde ese lugar. Cómo nos vemos desde ese otro lugar. Bueno, esta es una de las técnicas principales del psicodrama. Bueno, ¿qué quisieran? ¿Sigo así hablando o quisiera que hiciéramos algo en acción? Acción, pero que hay una pregunta. Todas las personas asociadas al psicograma, en este proceso yo no vi nada, o sea, cuando se llama recreación, no me como algo como para preparar a la persona que se me imagino como meditar Pudiera ser parecido, sí, porque, bueno, no sé si ustedes conocen la vertiente ericksoniana, la autohipnosis. ¿Alguno de ustedes la conoce? Aquí, en Uruguay sí hay un tiene que ver con cuando Freud empezó a trabajar con la No, es mucho más sencillo. Es esto de que para trabajar con psicodrama interno, yo le agrego esto de la respiración. Y la autohipnosis es entonces lograr un estado ligeramente alterado de conciencia, pero muy ligeramente, que podemos llamar relajación. Y poder relajarse y en esta relajación tener un contacto con nuestro mundo interno, como quieran llamarlo, nuestro espacio interno, ¿verdad? Y poder mantenerlo un poquitito más, porque si no lo hacemos, podemos tener ganas de volver a abrir los ojos, y entonces nos ayuda simplemente a mantener un poco más esta imaginación. Pero sí, claro que... O sea, lo que digo era que... Sí, que tú no habías visto nada. Claro, y que capaz que yo como, pues, se puede hacer como un entrenamiento para que en un mes con él la persona pueda llegar a ver algo. Perdona, yo no, pero estoy pensando que hay lo que es la compañera. Estamos acá en una situación inhóspita, es un frío terrible, no fuera broma, porque el ambiente no es grandísimo. Digo, yo participé de la compañía, que también participó de una sala pequeña, bueno, muy agradable, que estábamos todos, y eso creo que también ayuda. Me parece que acá eso están todos diseminados y había un proceso previo, como lo llaman, yo no sé nada de psicodrama, es la experiencia esa que tuve y hace muchos años. Un calentamiento, le llaman ellos, ¿no? Como una etapa de preparación a, que acá no la hubo. Sí. Y ayudan un poco.
Sí, claro que sí, exactamente, así es. El caldeamiento o calentamiento es una preparación para la acción. Pero te relajaste aunque no viste nada. No importa a veces porque en general la mayoría de nosotros se conectan con imágenes, pero no todas las personas se conectan con imágenes. Hay gente que se conecta más con otras cosas como sentimientos o incluso con ideas que pueden ir apareciendo en este espacio interno, pero como de una forma distinta a cuando estamos así hablando, discutiendo, etc. Entonces, de todas maneras, se puede trabajar con eso también, con cualquier otra cosa que aparezca. Ahora, esas imágenes que vienen, ¿pertenecen a un sufrimiento personal o vienen? Porque a mí me pasó, vi una imagen que me pasó hoy y me puse el zapato del otro y logré ver cómo yo veía a la otra persona en una situación determinada. Y por un lado, digo, no es una cosa que tenga que ver conmigo, sino que ocurrió sobre un ómnibus, una cosa muy sencilla, pero que para mí se ve que me quedó grabado de parte de la otra persona un gran sacrificio físico con su hijo y la persona más obesa, tratando de pasar entre la multitud de gente. Digo, me impresionó muchísimo, se ve, pero digo, esas imágenes tienen que ver con el sufrimiento nuestro o son imágenes que vienen a la cabeza en esa relajación que puede ser eso que me pasó a mí o cosas particulares que pertenecen a mi entorno, afectos. Sí, tendríamos que profundizarlo para saberlo, pero podemos decir en un sentido general que tiene que ver con nuestra subjetividad. A lo mejor había muchas personas en este ómnibus y no todos repararon en esta situación y no todos se sensibilizaron con un papá que tiene dificultad para moverse y quiere ayudar a su hijo. Esa señora que iba pegada a la ventanilla y me pidió que le dijera al guarda de que le avisara cuando llegara el teléfono. Y en ese momento la pobre señora se levanta con el bebé, 3 bolsos. Aquello era como si fuera una mudanza. Y se ve que me quedó, digo, pobre señora, digo, todo el esfuerzo y todavía que ella tenía un volumen importante para pasar por ese paciente lleno de gente. Y ahora me vino esa imagen a la cabeza y me puse en el zapato de yo decía que no decía qué castigo, porque no se trata de eso, qué sacrificio esa señora tratando de pasar por ese volumen de ella, más en los bolsos, más en botija, entre una multitud de gente para poder bajarse en la parada. Digo, fue una cosa así que me vino, digo, en ese estado de relajación. Que de pronto no tiene nada que ver conmigo, digo, pero de pronto tiene algo que ver, digo, con mi pasado, no sé, por eso. Puede ser. Puede ser una forma que en realidad que hay diferentes formas, ¿no?, de relajación y de. Yo en particular hago meditación y en realidad llego a veces a estados de relajación que ni siquiera bien socializo los medios. Como decís, me aparece como imagen que a veces puede ser así de pasar el día o otras cosas. Por eso es como muy subjetivo lo que pasa, ¿no? Exacto. Tiene que ver con nuestra subjetividad. Si tiene que ver con el pasado, puede ser, con el sacrificio de otra persona y que por eso prestamos tanta atención, o no, o es simplemente esta sensibilidad del momento de poder ver a alguien y darse cuenta qué difícil situación está. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Porque no me queda muy claro si en realidad el psicodrama se utiliza como una técnica de intervención para una determinada
una intervención, o lo que hicimos ahora, o cómo es lo habitual si uno va a un terapeuta que es psicodramático. Sí, como es el trabajo con psicodrama y clínica, podemos hacer muy distintos tipos de intervención. Entonces tú estabas hablando de un proceso terapéutico. Si estamos hablando de un proceso terapéutico con psicodrama, entonces pueden pasar muchas cosas. La compañera hoy decía que ella tenía idea de que más bien tenía que ver con un grupo. Y efectivamente, el trabajo con psicodrama está pensado para el grupo, del grupo, el grupo. Pero esto no quiere decir que no podamos trabajar en una situación impersonal. Y de la misma manera que el psicoanálisis está pensado para una situación impersonal, pero podemos aplicarla al trabajo de grupo y existe el grupo análisis. Entonces, pero la forma habitual de trabajar es en un grupo. Y bueno, yo tengo grupos terapéuticos en México donde se va llevando un proceso de grupo y personal dentro del grupo y no es distinto de otras corrientes terapéuticas, salvo por el aspecto técnico. Cómo trabajamos con, en lugar de que yo escuche y luego haga un señalamiento, como ustedes dijeron, o interprete, si la interpretación la va a buscar cada persona en acción. Así que yo voy a proponer algo, hacer una dramatización, sea grupal, sea de una centrada en un protagonista que de alguna manera trae un tema que involucra a todos los compañeros por igual y se convierte en protagonista para el grupo. Y vamos a trabajar esa situación, vamos a ver esa escena y a lo mejor esa escena nos va a llevar a otras escenas, como decía el compañero, podrá tener que ver con algo de mi pasado. Esta quizá no, pero sí hay muchas escenas que nos llevan a otras escenas y luego podemos volver a la escena actual con la posibilidad de dar una respuesta nueva a una situación vieja. Así lo formula Moreno y fíjense qué bonita es la formulación, qué buena es esta formulación, porque en general nos pasamos la vida dando respuestas viejas a situaciones nuevas que no nos resultan. Y sin embargo, muchas veces repetimos cosas que no hemos podido elaborar. Entonces, el psicodrama, como otras psicoterapias, ¿verdad? Pero nos da esta posibilidad de revisar paso a paso como en realidad Freud escribió en uno de sus artículos primeros, esto de que trabajar con psicoanálisis era como buscar una ciudad que estaba edificada sobre otra ciudad, que estaba edificada sobre otra ciudad, y que hacíamos este trabajo como de búsqueda de algo que tiene que ver con el inconsciente. Y aquí ve que uno dice una ciudad sobre otra y va bajando así como si estuviera buscando.
como si lo profundo estuviera allá abajo del todo, ¿no? Cosa que no es más que una metáfora, porque en realidad el psicodrama, lo más profundo casi siempre es lo más obvio, lo más sencillo, eso que está ahí, esa pequeña escena en la que me identifiqué con el sufrimiento de otra persona, con su sacrificio. Esto a lo mejor puede ser lo más profundo dentro de todo un contexto grupal. Y ya me perdí de nuevo ahora, no me acuerdo cómo. Por tu pregunta, tu pregunta que será. Pero el psicodrama nos permite también hacer intervenciones muy puntuales, porque el psicodrama no es una técnica, es un método. Tiene todas las características de un método y tiene una teoría que es coherente con toda la instrumentación técnica y tiene también una filosofía de base que tiene que ver con el encuentro, tiene que ver con la espontaneidad y con la creatividad. Con esto, porque Moreno no empezó buscando un método psicoterapéutico. Él quería, a través del teatro, él era médico de familia, pero desde antes de terminar la carrera de medicina, él tenía muchas inquietudes sociales. Tenía, por ejemplo, había fundado de muy joven lo que él llamó la Casa del Encuentro para Migrantes. Y en esta casa recibía a los migrantes que llegaban y los ayudaban a conseguir sus papeles, a conseguir trabajo, etc. También se interesó por el trabajo con los niños en los parques, se acercaba a un parque, veía niños jugando y comenzó a trabajar allí con cuentos infantiles sin permitir que los niños representaran estos cuentos a su manera, con sus expresiones, donde finalmente también traían parte de sus vidas a estos cuentos. Entonces, así fue que trabajó en teatro, trabajó improvisando en teatro. Moreno estaba muy interesado en teatro y a veces estas improvisaciones eran tan buenas que la gente no creía que fueran realmente improvisaciones, pensaba que ya las traían preparadas. Y entonces inventó algo que llamó el periódico viviente, y era que se buscaba una noticia del diario, del periódico, y se la representaba. Como era una noticia de ese día, era muy difícil que ya tuvieran preparada la obra. Pero este periódico viviente después se transformó también en una forma de trabajar con lo social. Imagínense ustedes que acá abran su internet o su periódico y díganme qué noticia de hoy les llama la atención, y acá podemos trabajar entonces con lo que pasó con las inundaciones o qué está pasando a nivel político, etc. Sí, ¿qué te decir? No, sí, iba a preguntar eso, que ¿cómo ves la posibilidad de trabajar con la gente que fue víctima de la catástrofe de que hubo un tornado? Si el psicodrama sería una buena herramienta para trabajar con la población damnificada, eso. ¿Y qué posibilidades ves vos acá en Uruguay, que en realidad el psicodrama capaz que no está tan desarrollado, de usarlo como herramienta? Sí,
existiendo un cierto desarrollo del psicodrama acá, y sí hay gente, como mencionó Rosa, la profesora Carmen de los Santos, que trabaja y tiene grupos de estudio de psicodrama, y otras, acá hay compañeras mías de los primeros grupos de psicodrama que hubo aquí en Uruguay. Sí. No, te comentaba que Raúl Síntesis es otro de los... Raúl Síntesis también. No fue compañero mío, pero también trabajó con Severino, que Rosa también sabía esta experiencia. Pero sí, claro que es una buena herramienta para trabajar en situaciones postraumáticas, tanto sean personales como grupales, comunitarias, ¿verdad? Solo que nosotros trabajamos con las inundaciones de Tabasco, y esto está en mi último libro, que decía Rosa, Resurgiendo la crisis. Y allí hay muchas experiencias de este tipo. A mí me ha tocado trabajar con mujeres jóvenes que fueron víctimas de ataques sexuales o víctimas de accidentes graves, parientes de gente que tuvieron una pérdida repentina, inesperada, con la familia de una jovencita secuestrada de 16 años y toda la repercusión que hubo en su familia, con un grupo de una preparatoria donde fueron a una excursión en la ciudad de Puebla, que es a menos de 2 horas de camino de Ciudad de México, y 3 niñas se ahogaron en la excursión. Eran muchos, eran pocos los profesores que acompañaban, y se les ocurrió cruzar el río, a pesar de que no tenían permiso, digamos, para hacerlo, pero les pareció divertido cruzar el río, y de pronto la corriente fue muy fuerte y 3 de ellas se ahogaron. Una de las que se ahogó en realidad se metió a sacar a una amiga. La amiga la pudo ayudar a salir, pero la corriente la arrastró a ella. Toda esta tragedia, realmente una tragedia para todos. Hicimos un trabajo comunitario en esta escuela, en esta preparatoria, a los 3 niveles. Primero trabajamos con los muchachos jóvenes y reconstruimos la situación allí, porque la base para trabajar con situaciones traumáticas la describió Moreno en una frase muy sencilla, que es: toda segunda verdadera vez libera de la primera. Piensen, esta segunda verdadera vez en la que podemos recrear las situaciones del espacio dramático, aunque a veces parezca cruel repetir lo que acaba de ocurrir. Sin embargo, nos da la posibilidad de decir lo que no dijimos, hacer lo que no pudimos, y nos da esta posibilidad porque las cosas suceden muy rápido. Y después pensamos, ¿por qué no hice? ¿Por qué no dije? ¿Por qué no? Y esto nos da la posibilidad de recrearlo y poder hacer aquello que no pudimos hacer. Y nos da también la posibilidad de vernos desde afuera. Este rol de víctima es una colega mía de Brasil
que se llama Marisa Green, que tiene una página muy interesante en internet, que se llama bueno, algo sobre ciudadanía. Ellos hicieron un trabajo muy grande en la ciudad de Sao Paulo. Ética es ciudadanía, así se llama. Hicieron un trabajo con el ser, este concepto, ser ciudadano de Sao Paulo. Y ella dice que una de las técnicas del psicodrama que son más útiles en estos casos de post-traumáticos es el espejo, esto de poder vernos a nosotros mismos desde afuera, porque en esta posibilidad de salir del espacio dramático, que quede un yo auxiliar en el lugar del protagonista y él se pueda ver desde afuera, puede ver que no es solamente esta víctima, sino que es muchas más cosas. Y este es un momento en que tuvo que ocupar momentáneamente ese rol, pero no es toda la persona de ese rol. Y esto es muy poderoso, muy fuerte. Ustedes habrán visto gente que vivió una situación traumática, que queda tan asustada que luego a veces le cuesta, si chocó con el coche, por ejemplo, le cuesta volver a subirse al coche, ¿cierto? O así dicen, que se cae del caballo, tiene que subirse rápido, porque si después no se animará. Y esto está en la posibilidad de que uno puede ser damnificado, así se dice en las catástrofes, pero no necesariamente mucho. Pasó algo grave, perdiste la casa, perdiste parte de tus bienes, o incluso perdiste a alguien, pero esto no significa que tengas que quedar en ese rol de víctima. Por eso las intervenciones tienen que ser en ese sentido. Y el psicodrama es muy útil para trabajar esto. Solo que cuando son situaciones de esta magnitud, sí es importante que haya una coordinación, porque si no pasa, y creo que el dolor le pasó esto, escuché que la gente decía, ya no vengan todos, ya no vengan tanta gente. Y si estamos en la hora lo que nos pasó acá, y es que va alguien que hace teatro y otro pasa películas y otro quiere hacer trabajo para los niños, se convierte en algo caótico. Esto lo vivimos también en México. Entonces es muy importante que haya una coordinación de la intervención. Y dentro de esta coordinación, el psicodrama tiene esta posibilidad doble de ser catártica y al mismo tiempo laborativa. Si podemos volver a revivir lo que vivimos, llorar, gritar, lo que sea necesario hacer, pero además después poder ponernos en contacto con nuestros recursos de salud y ver qué es lo que podemos hacer. Yo quería hacerte una pregunta justamente en relación al psicodrama de esta vertiente, por un lado, catártica y elaborativa, porque quizás una de las críticas que se puede hacer al psicodrama es esto, justamente, que es catártica, pero que a veces tiene dificultades en la cuestión elaborativa y que tiene que ser hecho por personas muy capacitadas, porque el riesgo es que se quede como en esa primera etapa, ¿no? Si no se maneja la técnica, ¿qué pasa con la elaboración? Esto le diste pie porque es una pregunta que surge en relación al psicodrama. Sí, efectivamente, sí hay un
momento que puede ser catártico, un trabajo como este. También podemos trabajar con cosas muy simples que no con catarsis, pero sí tiene que ver con cuándo vamos a promover que exista esta expresión de los sentimientos. Por ejemplo, si alguien tuvo una discusión con su jefe o jefa en el trabajo y representamos la escena y dejamos que le grite al jefe o a la jefa y que saque todo su enojo, pero la verdad no tiene mucha utilidad. Realmente esto no tiene mucha utilidad. Pero si esta escena es una repetición de algo que a esta persona le pasa con cierta frecuencia, que entra en conflicto en determinadas situaciones, cualquiera que sea, y repite este tipo de vínculo muchas veces en la vida o en las parejas, esta gente que ha tenido una pareja y otra, y pronto dice, esta película ya la vi y otra vez estoy en la misma situación. Entonces aquí sí podemos investigar hacia el pasado para averiguar el inicio de este rol, cómo se inició. Por ejemplo, este rol de rebelde, de ponerse en primera fila para llevar la voz de todos los compañeros del trabajo y todos los demás. Nadie se compromete y él queda como el que fue el perrito rabioso, ¿verdad?, del grupo. ¿Por qué hacer esto? Hasta que podemos ir a aquella escena donde este rol comenzó, pero comenzó como un rol necesario para ser aceptado, para ser querido, para salvar la vida a lo mejor. Y entonces ahí sí podemos permitir la catarsis, porque aquí sí podemos dejar que diga todo lo que no pudo decir en aquellos primeros momentos, y luego podemos hacer el camino de regreso con este como nuevo aprendizaje, nuevo abordaje de las situaciones culturales. Esto es lo que decía hace un momento yo, que es dar una respuesta nueva a una situación vieja, o dar una respuesta adecuada a una situación nueva, y esto es lo que Moreno llamaba espontaneidad. Bueno, no estamos en tiempo. Y estamos casi sobre el final, así que es un buen momento. Si quieres hacer una pregunta, que tú hagas un cierre. Realmente, como te dije, fue un gusto tenerte acá. Y bueno, es algo distinto, no tenemos muchas oportunidades de poder escuchar algo de esta vertiente. Así que no sé si quieren hacer alguna pregunta más y hacemos el cierre. ¿Algún comentario? Es siempre improvisación, o sea, ¿qué tan fácil es eso? El grupo siempre es el mismo, uno se elige, o puede ser una intervención puntual de una persona X, y ahí se improvisa. ¿Es fácil eso? No, el psicódrama no, ya. Podemos decir que es una improvisación, pero no es lo principal. En realidad, con el planteamiento que mencionaba Rosa, vamos creando la escena a partir del protagonista. No la inventamos, es mi experiencia, la experiencia de vida del protagonista. Tomando lo del ómnibus, perdón compañero, pero fue la única escena de hoy que íbamos a sacar. Podemos, el compañero tuviera aquí
traernos este ómnibus y pedirle a alguno de ustedes que representara a estas personas que están en el ómnibus. Alguien podría ser de la señora, de su hijo, y otros de los otros pasajeros del ómnibus. Y siempre sería nuestro protagonista el que va creando la escena a partir de su experiencia. Sigue siendo subjetiva, no es la verdad objetiva absoluta, es la vivencia de esta cosa. Entonces no es realmente una improvisación. Pero siempre ser centrado en él. En este caso sería así, como trabajamos el otro día en la clase con Carmen, que estaba Rosa y la compañera, trabajamos con sociograma. Y en este caso trabajamos con un psicograma, sociograma pedagógico, un tema. Y lo que hicimos fue construir colectivamente este tema. Un poco así como hoy comenzamos, quién sabe algo de psicodrama, y con lo que sabían de psicodrama fuimos armando y se representaron en forma de esculturas, metáforas, pequeñas escenas. Se fue representando lo que a cada subgrupo le parecía que había entendido de lo que era el psicodrama. Y así armamos un tema. Pero lo que sí trabaja con improvisación es el teatro espontáneo, que es otra versión, digamos, psicodrama. Ahora, perdón, otra pregunta, este método, hablando de sesión de catástrofe, y hablando de cómo una persona que vivió eso puede ponérselo al cambio, tratando de experiencia, pero con la resiliencia, quizás ayuda a lo que puede tener cada persona, poca resiliencia, capacidades para podernos llegar a tener cada uno, que nos ayuden a sostenernos cierto de fuerza más. Exactamente. Antes de que se usara esta palabra de resiliencia, que no tiene mucho tiempo que se usa, hablábamos de los recursos de salud mental. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué están ustedes acá estudiando psicología? ¿Con qué cosas tienen que ver que ustedes estén aquí? Y todo esto tiene que ver seguramente con recursos de salud. Puede ser, la mayoría de los psicólogos hemos vivido situaciones difíciles, hemos vivido situaciones de conflicto. No las vamos a solucionar estudiando psicología, pero sí estamos poniendo en acción nuestros recursos de salud. Y en lugar de haber hecho algo destructivo con esto que nos pasó, estamos haciendo algo constructivo y estamos aquí para también pensar en nosotros y con la intención de ayudar a otros lo más que podamos. ¿Cierto? Muchas gracias, Chucho, y nosotros seguimos con ahora la próxima.